Pero bueno, quiero regresar el tiempo al año 2012, si no me equivoco, de lo que ocurría en la justicia de Guayas, donde un juez de acá de Guayaquil se enfrentó al alcalde de Guayaquil en ese tiempo, Jaime Nebot Sadi, quien exigía un pronunciamiento del juez a favor de la destitución o el despido de algunos empleados del municipio de Guayaquil. Veamos. 9:30 de la mañana, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ingresó al Palacio de Justicia para dirigirse hasta el juzgado 11º de lo civil, donde se llevaría a cabo la reinstalación de la audiencia de acción de protección, pedida por ex trabajadores de ECAPAC, la misma que fue suspendida en días pasados por falta de garantías. 9:35 de la mañana. Nebot se acerca al despacho del juez Wilson Luque con decenas de simpatizantes y abogados del municipio para rendir su versión sobre el reclamo de liquidación de 300 ex trabajadores de la empresa cantonal. Ya en el despacho del juez, la cantidad de personas al interior dificultaba el inicio de la audiencia. Eran las 9:45 de la mañana y los epítetos en contra de los defensores de los demandantes era lo único que se podía escuchar. Y ante la advertencia del juez de hacer silencio para dar inicio al proceso, los ánimos empezaron a caldearse. Si la propia justicia no se autolimpia, el pueblo la va a limpiar. Alcalde, golpear al juez es hacer justicia popular. La justicia popular es lo que el pueblo tenga que hacer para que se dé la justicia. Sí, como se da, no hay garantía. El problema es de los guardaespaldas del alcalde, la gente que trae el alcalde. En Guayaquil, Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión pública. Bueno, ahí ustedes pueden ver claramente cómo ejercía el poder Jaime Nebot desde el municipio y la manera de cómo iba a la Corte Provincial de Justicia. Convocaba a los empleados del municipio para que lo respalden, claro, con 3.000, 4.000 personas que están a tu alrededor. Tú eres el hombre más fuerte en ese momento. Y le vas lanzando un periodicazo al juez. Ese juez, en ese momento, yo creo desde mi punto de vista, siendo autoridad, debió hacerlo detener. No sé si estoy equivocado. Eso le voy a consultar al doctor Carlos Bravo. Lo ponemos en pantalla al doctor Carlos Bravo. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, señor de la Cruz. Muchísimas gracias por el espacio, por su invitación. Siempre es muy, muy grato y placentero estar en este medio. Así que estoy a la orden. Buenos días. Doctor, yo le hacía una consulta. Ese problema que se suscitó acá en Guayaquil en el año 2012, si no me equivoco, como narraba el colega Abraham Verduga, de Ecuador TV en ese tiempo, que llegó a la Corte Provincial de Justicia el alcalde de Guayaquil en ese entonces y le faltó el respeto al juez. ¿Qué debió hacer el juez en ese momento? El juez lo pudo mandar a detener. Estaba totalmente facultado para eso. Primero porque estaba incidentando indebidamente en una diligencia judicial. Y el juez tiene esas facultades coercitivas para poder hacerlo. Así yo creo que ahí el abogado Nebot bien pudo haber sido detenido por actuación que más bien se la ve como la actuación prepotente que siempre la hemos conocido, ¿no es cierto? Mire, yo digo que la justicia ecuatoriana, del Carchi al Macará, del oriente a los podrida desde hace años. O sea, la metástasis, esos nombres bonitos, metafóricos, que crea la fiscal para poner los casos,
Esa metástasis viene consumiéndole al país desde hace muchísimos años atrás. Y claro, y ha sido un secreto a voces, son, mi estimado Jaime, esos silencios que gritan sobre la corrupción que se da en el país. Y mire, ¿cómo se dan en ese caso que usted pone y le pone en pantalla esa penosísima actuación del abogado Nebot, que demuestra la prepotencia? ¿Pero por qué? Porque seguramente, no es que sino que tenían tomada a la justicia, concretamente en el distrito del Guayas. La justicia ecuatoriana ha sido un botín político. Eso es lo que es en blanco y negro. Si usted lo pone a ver, mire, desde años, desde muchísimos años, los abogados que ya estamos viejitos, hemos venido trajinando, como digo yo, ya cerca de 40 años en esta linda profesión, esta dura misión, cuando ya se ha enquistado la corrupción en la forma que se ha enquistado. Vemos que desde el año 80, desde el gobierno de Febres Cordero, cuando se tomaron la justicia ecuatoriana y pusieron en la Corte Nacional como presidente a un juez y pico, no sé si se recuerdan, pero valdría que los jóvenes hagan un poco de memoria o estudien la historia del Ecuador, estudien y vayan viendo cómo desencadenando todo lo ahora, esto se ha convertido, Jaime, perdóneme, en una verdadera cloaca. Sí, es preocupante lo que está viviendo el Ecuador. Y ahora con el caso Purga, que justamente la fiscal allanó viviendas de 11 personas vinculadas a la justicia, casi todos. Un ex asambleísta que dice la propia María Josefa Coronel en una entrevista que dio a una radio de la capital de la República, que el abogado Jaime Nebot conocía de lo que hacía el señor Muentes y que ella le advirtió, pero ella siendo la máxima autoridad provincial de la judicatura no hizo nada. ¿En qué delito podría estar incurriendo la doctora María Josefa Coronel, doctor? Vea, lo de la doctora Coronel es un título solito, extenso y aparte. La doctora María Josefa Coronel, y dejo claro, ojo, dejo muy claro mi respeto a cualquier dama. Ese es mi principio. Pero eso no me impide que yo califique a María Josefa Coronel como una corrupta, porque eso es corrupta. Y mire usted a su pregunta concreta. ¿Qué dice el artículo? Aquí está el registro oficial, que es el que yo estudio, disculparán un poquito rayado, porque esa es la geografía del libro, cuando hacemos anotaciones y todo lo demás. ¿Qué dice el artículo 420 del COIP? Deber de denunciar. Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por el mandato de la ley. Especial, primero, la o el sector público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito. Permítame repetir, señor de la Cruz, para que su audiencia tenga absolutamente claro. Deber de denunciar. Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley. En especial, primero, la o el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito. ¿Hay oscuridad en esa norma? De ninguna manera. Mire, aquí yo respetuosamente le hago una pregunta a la señora fiscal general. De esas preguntas para ver si me responde y se saca 20 sobre 20. Señora fiscal, el artículo 422 del COIP, lo que yo acabo de señalar, ¿sí o no? Facilito, sáquese 20 sobre 20. Porque si contesta sí, que es la respuesta correcta, entonces lo correcto también es que ya le tenga sentada
a esta corrupta de María Josefa Coronel, por lo menos cantando, no la murga, sino cantando en la purga, que es lo que ahora pues se ha dado por llamar en esta nueva investigación, la purga. Bien está, debe purgarse, pero debe purgarse absolutamente todo. No es que uno se toma una medicina para purgarse y empieza purgándose el pelo, las uñas, no. Todo el cuerpo se purga y todo el cuerpo social, o más bien dicho, todo el cuerpo judicial, fiscal y todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia, hay que purgarlo en su totalidad, no únicamente a 9 jueces, que está bien que se lo haga, muy bien que se lo haga. Yo siempre he dicho, y seguramente en este importante medio de comunicación como el que usted dirige, señor de la Cruz, siempre lo he dicho, desde hace muchos años la justicia está podrida. Aquí mire, una cárcel entera sería poquísimo para la cantidad de jueces delincuentes, fiscales delincuentes, miembros del Consejo de la Judicatura delincuentes, entre esos la corrupta María Josefa Coronel, que mire ahora cómo las cosas caen por su propio peso, ¿no? Qué interesante, esta señora campeona para hacer videoclips, favorecer a sus patrones, el gángster Roberto Isaías en concreto, porque a veces, y aquí también hago un paréntesis, se dice siempre la familia Isaías. No, la familia Isaías, como he dicho, también es muy extensa y es respetable la familia Isaías, pero ahí existe en esa familia un gángster que se llama Roberto Isaías Daum. Yo hablo con nombres y apellidos y me hago responsable siempre de lo que digo. Entonces, campeona para un videoclip. A mí me encantaría, no sé si tal vez usted, señor de la Cruz, tiene en sus archivos un video en el que ella hacía pues gala, ¿no?, de defensa a la causa de los Isaías. Y es ya cuando se le enfrentó en la asamblea, inclusive, ahí prácticamente ya no les conocía. Todo estaba amarrado desde la época del sátrapa Moreno, señor de la Cruz, y después continuó con Lazo que cumplió todos los sueños de Isaías. Es que el Ecuador también, y ese es otro de los problemas, tiene una cortísima memoria, muy corta memoria. Mire, que empezaron en el gobierno de Moreno con un mamotreto, con una demanda por 2.000 millones de dólares. 2.000. ¿Quién patrocinaba ese mamotreto? Patrocinaba a Ricardo Novoa Bejarano, abogado de Guillermo Lazo y abogado del gángster Isaías. Y también el mecenas de María Josefa Coronel, pues. Eso es, así tenían secuestrada la justicia y particularmente en el distrito que para los abogados, al menos que estamos en la sierra, yo siempre digo, ¿no? Y decía a manera de broma, pero viene a ser una realidad, ir a litigar a Guayaquil es realmente difícil, ¿no? Parece que ahí usan otros códigos, yo no sé, pero es harto complicado en esa justicia. Entonces, mire, ahora ya tenemos a la luz pública declaraciones de la propia corrupta Josefa Coronel. Ya la fiscal debería, por lo menos, como le decía antes, ya tenerle sentada a ella, a Jaime Nebot, a ver, pues, que conocía. Mire, ¿no? Al parecer, a María Josefa Coronel le han regalado el título de abogado y ella se autocalifica experta abogada. ¿No sabe acaso que cuando hay un delito, primero, como he citado a la norma concreta, tiene la obligación de denunciar? No es que le quede albedrío, si es que hoy me levanto de buena gana, hago una denuncia y si no. El funcionario público tiene la obligación de denunciar. Entonces, si no lo hizo ante quien debía hacer, que es ante la fiscalía, y va y supuestamente hace una denuncia, habrá sido a manera de chisme, pues no, a donde doctor, su otrora jefe Jaime Nebot, porque entiendo que Jaime Nebot también fue jefe de María Josefa Coronel en algún momento, y ella mismo lo dice, pues.
Ella mismo lo dice sin desparpajo. Yo he trabajado con personas muy poderosas, dice ella. Y utiliza esas palabras, muy poderosas. Claro, si ella ha sido locutora de banqueros, del banquero Egas, después, ya con Lasso, pero Lasso, después del Consejo de la Judicatura, donde iba saliendo esta pestilencia, más bien decidieron Lasso y Ricardo Noboa y mandarle a donde sus otros jefes en Miami, premiándole como cónsul. Esa es la realidad del país, pues. Doctor, le voy a pedir que salga y vuelva a entrar porque tenemos un problema, el video se está quedando a ratos, para ver si mejoramos la señal. Salga y vuelva a entrar al mismo link que se le envió. Espero que se pueda superar este problema que tenemos, que se nos queda el video a rato. Entonces aprovecho yo para decirles a ustedes que están conectados, que pongan el like. Los que no han puesto el like, no se olviden, gracias a las personas que en este momento lo están haciendo, poner el like, y los que pueden hacer un super chat, se lo agradecemos. Haga su aporte vía super chat, utilice una tarjeta de crédito o de débito aquí en Ecuador en directo. Bien, vamos a continuar, vamos a ver si podemos rodar el video que anunciaba el doctor Carlos Bravo sobre la expresidenta o exdirectora del Consejo de la Judicatura acá en la provincia del Guayas. Lo que el correísmo le hizo a un par de empresarios, luego se lo hizo a periodistas, a medios de comunicación, indígenas, mujeres, opositores, activistas e incluso a sus excoidianos. Para abusar de su poder, Correa usó la misma estrategia de todos los populistas: deshumanizar a las personas que luego serían objeto de las violaciones. La incautación era un acto absolutamente ilegal, propio de una dictadura y no de un Estado de Derecho, que al día siguiente, la Asamblea Constituyente correísta dictó el vergonzoso Mandato 13, en donde pretendieron revestir de legalidad el acta de la GD que dispuso las incautaciones. Y lo más grave, donde se mutiló el derecho a la legítima defensa de los hermanos Isaías. Ella aquí defiende a los hermanos Isaías con ese video, ¿verdad? Qué interesante su importante hemeroteca, señor de la Cruz, y sus archivos. Mire, ciudadanía, ahí la tiene el cuerpo entero a la corrupta María Josefa Coronel. El cuerpo entero, haciendo un videoclip. Obviamente habrá sido pagado por el gánster Roberto Isaías, porque ella además vende sus opiniones, y ella mismo lo ha dicho, ¿no? Ella vende sus opiniones. Y claro, mire, ese videoclip, esta exlocutora de televisión, no lo hace los niños necesitados de la calle, no lo hace para algún tema de otra trascendencia social, lo hace para defender del gánster Roberto Isaías, quien pagó a María Josefa Coronel para ese videoclip. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señor de la Cruz, más adelante? Cuando es enfrentada y cuando en rostro toda su podredumbre a esta corrupta Coronel, entonces ya armó otra trama, ya prácticamente no le conocía a Roberto Isaías. Y fue llamada a la Asamblea Nacional. Y también hay un video importantísimo del ex procurador general del Estado, Íñigo Salvador. Si usted lo tenemos, doctor. Sería importante. Sí lo tenemos, el de Íñigo Salvador. Que justamente la acusa a ella. Es importante para que en ese hilo conductor poder comentarlo. Vamos. Asimismo, se refirió al caso de los hermanos Isaías y manifestó que nunca estuvo dispuesto a sentarse a negociar con sus abogados. Siempre pensé que la demanda de indemnización por daños y perjuicios de $2.000 millones fue un intento por sentar al Estado a negociar. Y el Estado no se sentó a negociar. Yo nunca admití. Dijo que la justicia que falló a favor de ellos debe estar sometida a presiones. Lamentablemente se ve que los tribunales ecuatorianos están sometidos a muchísima presión. Presión política y probablemente, esto no lo puedo asegurar, presión económica.
investiguen los vínculos de las directivas del Consejo de la Judicatura en la provincia del Guayas con los hermanos Isaías. Más claro no canta un gallo. Vea, distinguido señor de la Cruz y gran audiencia que ve y escucha este programa. Yo no tendría que comentar absolutamente nada más. Lo está diciendo quien fue el Procurador General del Estado, el abogado del Estado ecuatoriano. Investiguen, dice, a la directiva del Consejo de la Judicatura en el Guayas. ¿Quién era la directora? Era la corrupta María Josefa Coronel, a la que después Lazo le premió de cónsul, nombrándola cónsul en Miami. Esa era la directora. Y entonces, mire, si nos remontamos a fechas anteriores, las cosas venían estableciéndose de una manera, pero nítida, transparente. Y después, cuando la corrupta Coronel fue llamada a la Asamblea Nacional y le sentaron en el banquillo de la Asamblea, que bueno, para algo servirá, pero donde debe estar sentada es en el banquillo de la justicia, pues. Y cuando le sentaron en el banquillo de la Asamblea, en alguna comisión de la Asamblea Nacional, y le hicieron varias preguntas, ahí ya prácticamente no le conocía al gánster Roberto Isaías. Ahí decía y se contradecía, diciendo que el informe de la Comisión de Derechos Humanos, que jamás dispuso que se le devuelvan los bienes al gánster Roberto Isaías, efectivamente en ninguna parte decía eso. Ahí ya no le quedó otra alternativa sino que contradecirse. Por eso yo no sé si ahora, por ejemplo, con estas gravísimas declaraciones que ha hecho en contra directa del abogado Jaime Nebot, no nos extrañe que más tarde se contradiga, se retraiga y diga que no ha dicho lo que dijo, lo que está grabado, lo que está en videos. Porque ya le digo, para hacer esos videos a favor del gánster Isaías, es experta, ¿no? Es experta. Así que mire, señor de la Cruz, vemos cómo la corrupción ha brotado por todo lado, absolutamente por todo lado. Les repito, una cárcel entera no alcanzaría para meter ahí a tanto juez pillo, a tanto fiscal y también a tanto abogado. Esos abogados que han conseguido, por ejemplo, esas acciones de protección truchas allá en algún cantón recóndito, como la que consiguieron para Isaías, pues. La que consiguieron para Isaías, para que se le devuelvan los bienes que la comisión a la que se refería la corrupta Coronel jamás dispuso que se le devuelvan. Pero también no olvidemos que a ese gánster Isaías, nada más ni nada menos que unos jueces de la Corte Nacional, a la cabeza esta jueza Camacho, también pues les declaró libres de polvo y paja y dejó en cero la sentencia que tenían a 8 años de reclusión por peculado bancario. Ese es el país que vivimos, pues. Y ahora, claro, ahora está mucha más agravada la situación porque están infiltradas en todos los estamentos ya las mafias del narcotráfico y todo lo que el país conoce. Pero ahí hay actores muy importantes porque, claro, la fiscal viene haciendo selectivamente estas investigaciones, ¿no es cierto? Empieza con el caso Metástasis, con una serie de teléfonos celulares deriva a este caso que lo denomina la purga. Lindos nombres realmente metafóricos de la fiscal. Pero entonces vamos, señora fiscal, purguemos todo y púrguese usted también, porque en la memoria corta que tenemos, yo recuerdo que ese otro corrupto, Pablo Celi, ¿no? En el famoso caso denominado Las Torres, mire, otro bonito nombre que sirve para estos petardos, ¿no? Para estos fuegos artificiales, el caso Las Torres. Este delincuente Celi reclamaba y decía, señora fiscal, no saque solo una parte de los chats, saque los chats entre usted y yo, le decía. ¿Y qué pasó? Ya nos olvidamos de eso. Celi reclamaba, y con razón, que se saque todo, no solo una partecita. Y también
le requería a la fiscal, e insisto, le decía, saque completo sus chats con los míos. Claro, ahí entre dos altos funcionarios públicos, ¿no es cierto? Celi en Contraloría y Diana Salazar en Fiscalía, ¿quién nomás habrán cruzado? Y Celi, obviamente, en ese momento estaba en desventaja, pero él le pedía públicamente a la fiscal que haga eso. Ya de eso nos olvidamos. Y nos olvidamos también, mire, por ejemplo, el tema del celular, porque todo esto, ¿en base a qué se está dando? En base a celulares que se van incautando en los allanamientos. La libertad de Rasquiña, también, ¿quién se la dio? Claro, pues, pero eso es ya al Iván más alto Saquicela. nivel. Me parece que eso lo dio Saquicela. Sí. No, Pero están ya, procesando entonces, a un abogado que dio la libertad de Junior Roldán acá en Guayas. Pero se olvidan de Saquicela. Claro, lógico. Por eso le digo, es la justicia selectiva. Es la justicia selectiva. A este sí, a este no. Mire, yo digo, la fiscal Salazar les debe tener cogidos, no sé de dónde, pero bien cogidos a los socialcristianos. Me acuerdo desde la época, creo que se hizo un allanamiento a JJ Franco. Doctor, ¿por qué cree que es esa reacción de la fiscal? ¿Perdón? ¿Por qué cree usted que es esa reacción de la fiscal ahora? Mire, porque la fiscal es una gran operadora política desde mi punto de vista. No es por el tema del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Y no me extrañaría, ojo con lo que voy a decir, que esto sea ya una especie de venganza bien maquinada de Lazo contra Nebot. Porque con Nebot rompió pues palito con Lazo. Porque, claro, el gángster Lazo, al igual que el gángster Isaías, no cumplían su palabra, pues. Y dígame usted, ¿la fiscal mexicana ha hecho algo efectivo en contra del gángster Guillermo Lazo? Nada. Cero. Y entonces, mire, ahí se pueden tejer y se pueden atar unos nuditos, que se van haciendo unos nudos más grandes, para ver pues esas conexiones, ¿no es cierto? A Lazo nada, Campante, Orondo y Lirondo por ahí, ¿no es cierto? Y ahora pues, miren, ya los temas están apuntando en contra del abogado Nebot, líder del Partido Social Cristiano. Entonces, yo no digo que no se investigue, que se investigue absolutamente todo, que se investigue también este tema que dice la corrupta coronel respecto a que puso en conocimiento del abogado Nebot, que ante él no debió haber puesto en conocimiento nada, ella debió haber puesto en conocimiento de la fiscalía cualquier delito, ya he leído la norma. Entonces, mire, yo creo que el país, si realmente no se estremece con lo que pasa en la justicia ecuatoriana, realmente hemos perdido al país, señor de la Cruz. Doctor, tengo todavía dos videos. Un video del superintendente de bancos que denuncia que no le permitieron su posesión porque acá en Guayas se cambiaron a los jueces que tenían que llevar su caso de última hora y la va acusando allí a la exdirectora provincial de la Judicatura, la doctora María Josefa Coronel. Se trata del ingeniero Raúl González. Pero ojo con esto, porque yo digo que existe mucha injerencia, incluso de la directora provincial directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, María Josefa Coronel. ¿Por qué yo digo esto? La exdirectora. Ella también tuvo injerencia. ¿Por qué yo digo esto? Yo envío y digo, por favor, debido al grado de connotación nacional sobre este asunto, para evitar futuras acciones de protección y medidas cautelares en los próximos concursos, para rectificar toda esta rocambolesca decisión por parte de la jueza de primer nivel, con error inexcusable, la señora Larisa Ibarra Lamilla, solicito a usted ante su autoridad como directora provincial que se haga un concurso público de la designación de los jueces en Biombo,
Me aceptaron, me dijeron sí, pero de un momento a otro designaron a los 3 jueces. Solo quedó en papel, pero no quedó en la práctica. Y luego... ¿Y eso lo hizo quién? No creo que se le haya pasado por alto a la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas. O sea, ella debió dejar a los mismos jueces. Sí, yo pedía que... Bueno, ahí estaba justamente el superintendente que no le han permitido que se posesione porque a Lasso no le gustó. Y a través de la justicia, pues, han bloqueado todo esto. ¿Y la acusa a María Josefa Coronel también? Mire, lo que dice el ingeniero González es nada más que una mancha más a la tigresa. Yo diría concretamente una mancha más a la madrina. Ahora que en el país se habla mucho de madrinas y padrinos, a la madrina de Roberto Isaías, que es Josefa Coronel, o que fue y ha sido Josefa Coronel. Esto es una de las tantas vergüenzas a la que también nos han tenido acostumbrados algunos presidentes de la República, sobre todo los 2 últimos sátrapas que han antecedido al presidente Noboa. Me refiero a Moreno y Lasso concretamente. Mire, en la historia de este país nunca hay espacio para aburrirse. Lasso fue el que envió en la terna para nombrar, para designar superintendente de bancos al ingeniero González. Y después, ¿qué habrá pasado? Que a Lasso no le gustó, y él mismo, que le estaba nominando al ingeniero González, le retira. Y para eso, claro, tienen sus operadores. Y entre esos operadores tuvieron a la corrupta María Josefa Coronel. Así que lo que dice el ingeniero González, superintendente de bancos, es correcto, es correcto. Ahora la superintendencia tiene una superintendente, entiendo, subrogante. No sé, me parece que es una ingeniera economista Cabezas, no, ni siquiera la conozco. Pero así va viviendo el país, de subrogaciones en subrogaciones, de encargos en encargos. Tuvimos por cuántos años el contralor, el subrogante del subrogante del subrogante. Entonces, doctor, esa penosamente es la historia del país. Y mire, oiga, y todas las artimañas que han utilizado a través de la justicia para bloquear la posesión de alguien que debe estar ocupando ese puesto. Que legítimamente ganó el concurso y que debería estar ocupando esa dignidad porque se ganó por sus méritos. Y si no, ¿por qué Lasso? ¿Por qué Lasso le envió en la terna si después lo iba a retirar? Son esas cosas que no se entienden, que son inauditas. Mire, yo no le conozco al ingeniero González, pero es apenas obvio, pues, y lo que está diciendo es correcto. Esto ya es una actuación rocambolesca, me parece que utilizó ese término. Pero es que, más que rocambolesco, es para indignarse. Pero en el país, mi querido Jaime, estamos perdiendo esa capacidad ya de indignación. No nos estremece nada. Hemos tocado fondo, pero realmente hemos tocado fondo. Yo creo que ya estamos pasando al subsuelo. Sí. Y el país no se arregla. Aquí tiene que haber un componente íntegro. Y la sociedad ecuatoriana tiene que ser participante activa en este proceso. Doctor, para cerrar este tema, y ya estamos también a pocos minutos de que venga el segundo invitado, tengo las declaraciones de la agente fiscal de Guayas, Michelle Luna. Hace 1 mes y medio nos dio una entrevista aquí en Ecuador en Directo y ella también acusa a María Josefa Coronel que ejercía presiones a los jueces. Vamos a rodar el video para después comentarlo. De otras instituciones, del propio Consejo de la Judicatura. Nosotros no hemos bajado la voz ante esas instituciones y somos conscientes que, así como en algún momento hubo una doctora María Josefa Coronel que iba a los despachos, también los hubo antes y que también las pudo haber después. Entonces, ¿iba a los despachos ella a hacer qué? Claro, tengo denuncias en correos electrónicos donde los compañeros indican, y esto se presentó a la Asamblea Nacional antes de la muerte cruzada, que la doctora María Josefa Coronel iba a los despachos a ejercer diferentes tipos de presiones y pues que habían compañeros que incluso les mandaban zumbando, como decimos en Guayaquil, de los despachos. Entonces, nosotros sabemos que esas libertades se dan ciertos funcionarios porque son puestos a dedos por autoridades de poder y porque no son
personas que se han ganado los concursos de méritos y oposición con su sacrificio, con su esfuerzo. Entonces tememos que pueda suceder eso como ya ha sucedido antes, ¿no? Ojalá que no suceda, ojalá que la justicia sea independiente, que el compañero pueda tener acceso a la justicia real y no una ilusión, dígame. Doctora, esas denuncias que hay en contra de la doctora María Josefa Coronel, ¿son denuncias solo que quedaron en correos o fue una denuncia también que se hizo en fiscalía? No, todo eso quedó en correo y quedó en la Asamblea Nacional impreso en manos de la comisión que nos atendió. Así es, porque estas denuncias que realizaban los compañeros, ellos exigían reserva absoluta. Y pues hay situaciones que yo considero que deben ser atendidas intrainstitucionalmente antes de ir a la vía judicial. ¿En qué comisión quedó eso? En la de transparencia, pero por la muerte cruzada que se dio por parte del señor expresidente Guillermo Lasso, quien no hizo nada por nosotros, pues más bien nos perjudicó al truncarse ese proceso legislativo, pues quedó en nada. Esperamos que nuevamente la Asamblea nos llame y que podamos continuar con esta fiscalización a la que deben rendir cuentas las autoridades de todas las instituciones públicas que están involucradas en la administración de justicia. ¿Qué le parece esa otra perla, doctor? Mire, señor de la Cruz, lo que le decía hace un momento, es una mancha más al tigre, al currículum de la corrupta María Josefa Coronel. Entonces, de mancha en mancha, ya el tigre no queda manchado, queda de un solo color negro. Negro, totalmente oscuro. Ya conocemos lo que pasa pues, cuando se dan estos hechos. Mire, el video que usted acaba de pasar es tan cierto como lo que yo le voy a decir en este momento. La corrupta María Josefa Coronel, para que su mecenas, el abogado Ricardo Novoa, se le facilite la calificación de ese mamotreto, de esa demanda de 2.000 millones de dólares que los Isaías pretendían sacarle al Estado ecuatoriano. ¿Sabe lo que hizo? Cambió de jueces del tribunal contencioso tributario al contencioso administrativo. Los cambió ahí en el Guayas. ¿Para qué? Para que califiquen esa demanda de Isaías. Eso hizo la corrupta Coronel. Y si no, le emplazo para que diga que no ha sido. Y yo demostrarle documentadamente, como lo hago siempre, que eso fue así. Entonces, mire, es otra mancha más. Es verdad lo que dice esta señora que usted acaba de poner en el video, que tampoco la conozco. Pero así, y mire, son esos silencios que gritan, como le decía, secreto a voces. Todo lo que se hacía en el Consejo de la Judicatura, cuando lo dirigía María Josefa Coronel, que ya vemos que le regalaron ese puestito, como le regalaron también unas vacaciones bien pagadas en el consulado en Miami. Esa es la realidad, la penosa realidad del Ecuador, mi estimado señor de la Cruz. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para conversar con Ecuador en directo en esta mañana, aquí a través de los especialistas. Muchísimas gracias. Podríamos hablar toda la mañana de las virtudes de esta experta, porque ella además se califica así, experta en derechos humanos, la abogada María Josefa Coronel. Pero bueno, ya habrá tiempo. Lo único cierto es que lo que hemos dicho hace más de 2 años, ahora se comprueba que era absolutamente verdadero y cierto. Y ahí están las imágenes, lo han dicho todo, y creo que reemplazan a cualquier expresión que yo pudiera decirla. Muchas gracias, señor de la Cruz, siempre me tiene a la orden. Buen día. Gracias al doctor Carlos Bravo, jurista, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo, en el espacio Los Especialistas.